Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día, buena tarde, dependiendo de la hora en la que pueda seguir nuestra transmisión. Le damos la bienvenida desde la coordinación de Men Engage Latinoamérica en las personas de Álvaro Campos y de José Alfredo Cruz, al último de esta serie de 8 programas que han servido para analizar el diagnóstico sobre las percepciones que las organizaciones y redes de mujeres y feministas tienen sobre la participación de los hombres y el trabajo de las masculinidades en ocasión de la Agenda de Beijing más 25. Esta ocasión, una mesa centro-suramericana para poder analizar el capítulo cuarto, los lineamientos para el involucramiento ético de los hombres hacia una agenda ética por la igualdad en América Latina, involucrando a los hombres y las masculinidades en la agenda de las mujeres. Quiero saludar a mis compañeros en Nicaragua, mi querido Douglas Mendoza. ¿Cómo estás, Doug? Muy buen día. Hola, José Alfredo, Larry, Fabio, Álvaro, un gusto poderles saludar desde Nicaragua en esta mañana tempranito con energías, de verles, de dialogar, de compartir. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre, a ti, amigo, por tu experiencia y sensibilidad para el análisis de este trabajo. A mi querido Fabio, Fabio Romero, en Nariño, en Colombia. ¿Cómo estás, Fabio? Buen día. Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Larry, a Álvaro, a Douglas, a ti. Pues muy contentos de compartir estos minuticos. Un saludo desde el suroccidente de Colombia, en la frontera con el Ecuador. Un clima frío por acá, pero muy contentos para poder compartir este rato muy ameno. Muy felices de poder dialogar contigo, mi querido Fabio, también en el Pulgarcito de América, desde el Pulgarcito de América, como cariñosamente le decimos al Salvador, mi querido Larry José Madrigal. Larry, ¿cómo te va? Muchas gracias, José Alfredo. Muy bien, muy bien. En medio de las vicisitudes vamos caminando. Un saludo para vos, para Douglas, Fabio y Álvaro. Y pues aquí estamos listos para reflexionar a pesar de las tormentas. Adelante. Qué bueno que lo mencionas. No podemos obviar que estamos en situaciones atípicas, difíciles, confrontadoras para buena parte de la América, incluso de manera global. Te mando un abrazo, Larry. Ya te escucharemos en San José, mi querido Alvarito Campos, también co-coordinador de la Red Regional para Latinoamérica. Alvarito, ¿cómo estás? Muy bien y muy contento de estar participando en esta mesa con todos los compañeros. Acá desde tempranito ya al pie, esperando que sea muy productivo nuestro diálogo. Tempranito y produciendo, Alvarito. Muchísimas gracias por sumarte. Vamos a dejar la voz y la imagen con Douglas Mendoza para hacer un primer acercamiento sobre este capítulo, los lineamientos para el involucramiento ético de los hombres. Nos quedamos contigo, Douglas. Bueno, gracias, José Alfredo, colega. Bueno, comentarte que cuando he visto este documento, llegué a este cuarto alineamiento para continuar con los hombres. Me hace recordar la historia en Nicaragua cuando empezamos el trabajo con los hombres en los 90, ¿no? Desde la organización Punto fuimos la primera organización que comenzamos a trabajar sobre las masculinidades. Invitamos a Michael Kaufman en ese entonces y como somos una organización feminista, las otras organizaciones del movimiento feminista comenzaron a cuestionarnos, a dudar realmente. Una organización feminista trabajando con los hombres, ¿qué van a hacer los hombres? El movimiento, un espacio solo para las mujeres, cuestionaban la labor, el trabajo que se hacía. Y luego a partir de eso, la propuesta a lo interno era que sí es importante poder trabajar en la promoción de los derechos de las mujeres, en los entornos hacia la promoción de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Realmente habría que diseñar una estrategia para trabajar con los hombres, para poder generar esos entornos de mayor seguridad y de crear las condiciones para que sí las mujeres gozaran
de los mismos derechos que tenemos los hombres. Entonces, a partir de ese espacio, se comenzó a organizar el primer taller sobre masculinidad con Michael Kaufman, invitando a un grupo de hombres. Ahí se fundamos el grupo de hombres contra la violencia. Pero a partir de ese momento, en el movimiento feminista en Nicaragua, en los 90, que había surgido después de la revolución, había muchas críticas alrededor de qué deberían hacer los hombres alrededor del feminismo, el trabajo y la igualdad. Y desde ese momento, las feministas que estaban motivando a promover el trabajo con los hombres, había una claridad de que es importante que los hombres seamos aliados en el trabajo y la promoción de los derechos de las mujeres y que pudiésemos generar nuestras propias reflexiones, nuestros propios espacios a partir de esa mirada y que seamos los hombres los que generemos estos diálogos y podemos trabajar a nivel interno y a nivel organizativo. Y creo que a partir de ahí, que se fundó el Grupo de Hombres contra la Violencia, poco a poco los hombres cercanos que estábamos en este espacio, una de las ventajas que teníamos era que éramos miembros de las organizaciones feministas. Y ese espacio nos daba la oportunidad y otro privilegio, en el buen término de la palabra, de escuchar realmente cuáles eran las miradas de cuáles son los trabajos que necesitamos los hombres alrededor de la igualdad y la equidad, y eso nos permitía también poder desarrollar nuestro propio trabajo y aprender también de las organizaciones feministas, todo lo personal político, y a partir de esa experiencia que organizamos, el Grupo de Hombres contra la Violencia, muchos hombres se fueron sumando a este espacio, y a partir de ahí, realmente era poder definir que los hombres somos aliados, pero aliados desde poder desmantelar todos estos marcos estructurales del machismo, poder, de la desigualdad, de toda la complicidad, y a partir de ahí era poder invitarnos a que habláramos con otros hombres en todo el país, a poder trabajar con otro grupo de hombres y poder hablar, ¿no?, de generar nuestro propio proceso para poder reconocer cómo también el machismo nos otorgaba privilegios, pero también nos otorgaba costo alrededor de nuestra vivencia y la masculinidad. Entonces, a partir de la experiencia de las organizaciones feministas y mujeres, fuimos creando o desarrollando la iniciativa en otras ciudades en Nicaragua, y con ella íbamos definiendo varias cosas. Uno era que íbamos a ser aliados, con esto de lo que dicen los lineamientos de este documento, es cuál es el rol de los hombres. Vamos a ser aliados en la prevención de la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas y hacia los niños, porque queremos disminuir todos los actos de violencia hacia la mujer y los niños, y dentro de eso es importante centrar acciones a la prevención de la violencia. Entonces, una de las cosas que ya hemos hablado con esto era centrarnos en acciones para la prevención de la violencia, campañas comunitarias, talleres, la sensibilización, y a partir de eso poder hombres trabajar con otros hombres, poder trabajar con otros hombres, y a partir de eso ver que si los hombres estamos comprometidos por el fin de la violencia contra las mujeres, también se garantiza que las mujeres puedan vivir libres de violencia. Y la otra cosa también es que el poder trabajar con los hombres implicaba también que los hombres pudiésemos hacer una revisión personal, lo que estábamos de activistas, dirigentes, generando estos procesos, también tendríamos que hacer una revisión personal sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, y que también desde la propia evidencia nos permitiera hacer otro trabajo comunitario. Entonces, a partir de eso, organizamos una red nacional de hombres contra la violencia en Nicaragua, y teníamos una alianza concreta con las organizaciones sobre la prevención de la violencia, y a partir de ahí también este proceso logramos establecer una alianza con la Red de Mujeres contra la Violencia. Somos aliados para la prevención de la violencia, trabajar con los hombres, si conocían hombres que estaban en situación de violencia, poder acompañar, poder hacer talleres. Ellas nos invitaban, lo referían a nosotros, hacíamos talleres, y luego también a partir de esa alianza que teníamos con organizaciones, Movimiento Mujeres, la Red de Mujeres contra la Violencia, también comenzamos a incidir en que los medios de comunicación no solamente le preguntaran al movimiento Mujeres alrededor de la violencia, comenzamos también a tener voces de los hombres, donde comenzamos a hablar que la violencia también es un asunto de los hombres que nos compete, debemos de comprometernos. Entonces era un elemento muy claro alrededor del tema de la prevención de la violencia, alrededor de nuestra primera campaña en 1998, la violencia contra la mujer es un desastre que los hombres sí podemos evitar. Ya habíamos surgido del 90 98 como la importancia de poder aliarnos
poder aliarnos sobre el tema de la prevención de la violencia y que cada uno de los grupos que estamos trabajando sobre masculinidades hablara de su propia voz, su propia experiencia, y que los hombres, aprendimos dentro de ese espacio, no podemos hablar por las mujeres, no podemos hablar sobre cómo están viviendo las mujeres alrededor de la violencia, sino más bien qué estamos haciendo los hombres para la prevención de la violencia contra las mujeres, qué acciones, cuáles son los retos a nivel personal, a nivel de los grupos, a nivel de la política pública, y a partir de eso también comenzamos a compartir datos, comenzamos a compartir acciones en los territorios. Entonces creo que ahí es importante poder, la definición de los roles en este espacio. Otra de las cosas también es que una de las cosas, también por estar participando en estos grupos feministas, el colectivo, a lo largo de ese proceso hemos organizado diversos espacios con el movimiento feminista para poder dialogar cuáles son los retos del trabajo de los hombres para la prevención de la violencia, para la promoción de los derechos sexuales, derechos reproductivos, y organizamos espacios a nivel de la universidad, a nivel de la academia, pero también a nivel de los foros, donde ya los hombres podemos hablar de nuestra propia mirada. Entonces, cuando ustedes hablan en este estudio sobre el alineamiento, creo que es importante también poder escuchar las experiencias que tienen las organizaciones para poder establecer roles claros, de qué manera somos aliados, y algo de lo que también podemos desarrollar en ese proceso es poder establecer un marco ético, ¿no? De que los hombres estemos trabajando alrededor de esto, seamos hombres que estemos promoviendo y haciendo lo que hacemos, porque también durante este proceso hubieron algunos compañeros que fueron acusados sobre situaciones de la violencia. Entonces aquí comenzamos a pensar en tener lineamientos éticos para el trabajo con otros hombres sobre la prevención de la violencia, y que nos permitiera que realmente los que estamos involucrados en el trabajo sobre los hombres y las masculinidades también demos cuenta de nuestra propia vida, de nuestros propios trabajos alrededor de esto. Entonces me parece que es importante alrededor de eso vernos como aliados, algo que siempre las colegas nos decían: nosotros como feministas y los que están trabajando en la masculinidad, no tenemos que andar aliados en todo, no tenemos que andar de la mano con todo, tenemos nuestra propia agenda, nuestras propias prioridades, pero sí es importante establecer comunicación, qué cosas podemos hacer juntos, qué cosas no podemos hacer juntos, y cuáles son algunos de los principios básicos alrededor del trabajo sobre la prevención de la violencia y la igualdad, y de poder tener referentes para poder dialogar a nivel nacional, a nivel territorial, y alrededor de eso, pues, que fuéramos congruentes realmente con el trabajo con los hombres, con las masculinidades, y que esto también implicara diseñar campañas nacionales que nos articulen, que dialoguemos, y poder, por supuesto, estar abierto a un proceso de crítica constructiva en cuáles elementos debemos de tomar en cuenta para el trabajo con los hombres y las masculinidades. Y por supuesto, uno de los grandes retos y desafíos que hoy persiste es también de creer que mucha gente no cree en los resultados del trabajo que hace con los hombres. Todavía el escepticismo es un gran reto, un desafío, porque también sabemos que hay contextos de cuando dejamos de hacer estas iniciativas, hay contextos que retroceden, que no avanzan, o hay nuevas realidades vinculadas al trabajo con los hombres. Entonces es un reto constante el tema de establecer alianzas y acuerdos de cuáles son los roles en el trabajo que vamos a estar desarrollando sobre la masculinidad y el trabajo con los hombres. Muchas gracias, querido Douglas. Interesantísimo. El tema de la violencia siempre ha estado presente desde el inicio. Han venido incorporando otras aristas como la salud sexual y reproductiva, un referente importante desde Nicaragua, y tomado un lugar desde la congruencia en este esquema de ser aliado o no, cuando sí y cuando no, pero siempre de la mano de las compañeras, acompañando el trabajo de los feminismos en Nicaragua. Muchísimas gracias, Douglas, por esta primera aproximación. Si nos da tiempo, volvemos a una rondita de conclusiones. Vamos a Nariño, en Colombia, con nuestro querido Fabio Romero, para escuchar este primer análisis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, muy agradecido. Voy a tratar de acercarme al tema, pero desde lo local. Igual tenemos un trabajo nacional, pero mis reflexiones van a estar un poco orientadas desde lo local. En primer lugar, mi nombre es Fabio Romero, director de la Corporación Hombres en Marcha. Quisiera contarles inicialmente que la Corporación Hombres en Marcha por la Igualdad de Género es una iniciativa ciudadana que en sí misma ha sido una herramienta para hacer incidencia tanto política, social y comunitaria, por el impulso
de masculinidades no violentas y corresponsables. Les hemos llamado así, les hemos tenido que colocar ese apellido para trabajar y enfocar un poco más el trabajo aquí en Nariño. Hemos tenido la posibilidad de trabajar con distintos hombres que se encuentran en el departamento de Nariño, un departamento totalmente diverso, así como es nuestro país, en donde se encuentran muchas, en donde confluye costa, en donde confluye sierra, y esa posibilidad nos ha dado esa posibilidad de no solamente trabajar con hombres urbanos, rurales, indígenas, afrodescendientes, jóvenes, adolescentes, niños, hombres en condición sociopolítica especial como los exintegrantes de FARC, sino también por estar en frontera con el Ecuador, tener la oportunidad también de trabajar con hombres desplazados y hombres migrantes. Bueno, este trabajo exclusivo con los hombres, yo creo que ha sido el primer clic con las agendas de las mujeres, debido a la urgente necesidad de abordar la construcción de la masculinidad. Y si bien con las mujeres hemos trabajado temas de deconstrucción de la masculinidad tóxica, hegemónica o tradicional, hemos estructurado una agenda de masculinidades con los hombres. Esta agenda la hemos trabajado desde lo investigativo, desde los ámbitos educativos y de formación, desde la prevención de violencias contra las mujeres y las niñas, desde el sector productivo y empresarial, desde la gestión pública, social y comunitaria, desde la salud pública también, desde los sistemas de cuidado y desde paternidades activas, y también desde la comunicación y la transformación cultural. Igualmente a nivel nacional, con el colectivo, con los diferentes colectivos de la Mesa Nacional de Masculinidades de Colombia, tenemos un plan estratégico que tratamos de llevarlo y de confluir para tener también una agenda a nivel nacional. Todo este trabajo nos ha llevado a tener un rol analítico, crítico, pero activo, y lo que hemos tratado de generar han sido esos liderazgos desde una visión integral. ¿Liderazgos en quién? En los hombres, porque queremos trascender no solamente el poder formar quizás e influir en algunos hombres, sino generar esos liderazgos. Y eso significa tener un marco interpretativo a varios niveles. Un nivel que creemos o estamos convencidos que se debe impactar y es un nivel personal subjetivo. Este es muy importante porque es una mirada hacia adentro, una introspección. Ustedes saben que el patriarcado nos ha deshumanizado y necesitamos reconocer quién soy yo como sujeto, como ser humano, quién quiero ser. Quizás correlacionar la historia, mi historia con la historia de mi padre, con la de mis pares, porque sabemos que con ellos generamos o configuramos esa identidad y es necesario trabajar en ese plano, ya sea en temas de paternidad, de participación, de convivencia, de ciudadanía, salen pues muchas veces las violencias y no solamente las violencias en contra de las mujeres y las niñas, sino también las violencias en contra de los hombres, las violencias en contra de la naturaleza, las violencias en contra de nosotros mismos. En este mismo plano hemos buscado la confianza con los hombres, sin salir a juzgar, porque ustedes sabrán que de primer plano los hombres quizás se pueden asustar por encontrarse con otros hombres o tienen una postura en que no tengo nada que transformar. Pero también es necesario de alguna manera no solamente quedarnos como en este plano, ¿no? Sino también trabajar lo racional objetivo, que ha sido visibilizar con hechos puntuales las estadísticas, las problemáticas y trabajar desde las campañas de comunicación las múltiples violencias que produce la masculinidad hegemónica o tradicional. Igualmente, en un plano, si hablamos de un plano interpersonal o intersubjetivo, también hemos tratado de impulsar diálogos entre los hombres, tratando de reconocer los miedos, reconocer que nosotros también somos construidos por un sistema
y que ese sistema nos ha criado muchas veces machistas, ¿cierto? Muchas veces es fácil ver el machismo en nosotros, en los espacios homosociales, pero poder hacer este reconocimiento con nosotros en colectivo, quizás puede generar crisis, pero estamos convencidos que esta es una puerta para el cambio. Y también si hablamos de un marco interpretativo, quizá desde lo epistemológico a nivel interobjetivo, debemos hacer un análisis de lo que nosotros esperamos. Y el colectivo espera generar nuevos imaginarios, nuevas prácticas, nuevos comportamientos. Sabemos que los cambios son lentos, pero estamos convencidos que con la herramienta que hemos ido configurando, pues vamos a acelerar un poco más los cambios. Bueno, en este sentido, quisiera casi que terminar manifestando que esta apuesta tiene muchos puntos de encuentro con las agendas de las mujeres y quizás las distintas estrategias que nosotros hemos llevado a cabo posibilitan nuevos escenarios de construir acciones conjuntas. Nuestra experiencia local demuestra cómo las piezas educomunicativas, las estrategias de transformación cultural, de movilización social, construir rutas comunitarias de prevención y atención de violencias contra las mujeres, hacer experimentos sociales frente al acoso callejero, frente a los piropos, frente a la producción de material lúdico pedagógico para el abordaje de masculinidades, hacer incidencia en los planes municipales y departamentales de desarrollo, ha hecho o han posibilitado ejercicios conjuntos desde lo local. Y estos ejercicios que hemos hecho de manera conjunta, también los hemos articulado en el acompañamiento que hemos hecho a las agendas de mujeres. Estas agendas, nosotros nos hemos vinculado en espacios en donde nos lo han posibilitado, pues creo que ha sido todos los espacios, porque ha habido una gran apertura a trabajar de manera conjunta, porque sabemos que nos unimos en muchos puntos, y ha sido como la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado en el capítulo Nariño. ¿Sí? También somos miembros activos del Comité Consultivo de Violencias Basadas en Género, y eso hace que esta participación, el fortalecer también las mesas municipales de mujeres y la mesa departamental, hace que se tenga en cuenta la perspectiva o que se trabaje o que se incluya esa perspectiva de masculinidades no violentas y corresponsables. Entonces, ese es como un pequeño acercamiento que he querido hacer para efectos de poder desde lo local también hacer una mirada desde un departamento, como lo decía, que es fronterizo, en donde tenemos masculinidades en movimiento, masculinidades de todo tipo. Entonces, y que ha sido un trabajo muy enriquecedor y que de alguna manera con las agendas de las mujeres acá, que han sido muy fuertes, podemos posibilitar pues una esperanza para lograr el cambio. Les agradezco, creo que sí, si nos dan la oportunidad vamos a seguir como conversándolo un poco más. Querido Fabio, muchísimas gracias porque nos das unas pinceladas del trabajo que se hace desde Nariño en Colombia y sin embargo incluyes todos los colores, todos los matices, es decir, el trabajo que hacen con hombres rurales, con todas estas atenuantes y componentes que tienen que ver con la migración, con hombres excombatientes. Por ejemplo, nos dan una muestra de la importancia del trabajo comunitario que desarrollan. Ya regresamos contigo en un momento, porque también interesantísima e importantísima la labor, el aporte desde la experiencia en El Salvador. ¿Cuál es la mirada, esta primera aproximación, Larry? Nos quedamos contigo. Sí, muchas gracias, José Alfredo y colegas. Es súper interesante esto que estamos conversando. Para quienes no me conocen, yo soy Larry José Madrigal, trabajo en el Centro Bartolomé de las Casas, en el programa de masculinidades, sobre todo con pueblos originarios, actores basados en la fe y en la construcción de capacidades a nivel centroamericano. Aquí en El Salvador, pues me toca acompañar al comité de la Alianza Men Engage, del cual soy punto focal, ¿verdad? Pero pues me articulo desde esta experiencia centroamericana.
Miren, a mí me parece que una primera cosa que me encantaría destacar mucho es que me siento muy contento y creo yo que también podría decirlo de muchas de mis colegas, mujeres y hombres y la diversidad con la que trabajamos sobre la salida de este estudio, de este documento que nos hemos empeñado en participar, en tejer juntas y juntos, pues con el equipo que lo hizo posible, pero pues desde las experiencias locales, ¿no? Esto es un gran paso, creo yo, porque implica poder sistematizar y reflejar un pensamiento que venimos debatiendo desde hace mucho rato, ¿no? Que no es solamente consenso, sino también disensos muy importantes. ¿Por qué digo esto? Porque pues en las fuentes el mismo estudio acota, se entrevistó a 8 compañeras, fundamentalmente del movimiento feminista, pero quiero destacar que infortunadamente no hubo voces ni de Centroamérica ni del Caribe. Y esto es destacado porque en ambas regiones ha habido, como Douglas lo destacaba al inicio, un avance muy significativo en las prácticas políticas de lo que ha significado los feminismos, pero en la influencia que ha tenido sobre nosotros los hombres. En el caso de Nicaragua, como espacio pionero para la región, pero también en el resto de países centroamericanos, especialmente en El Salvador y en Costa Rica, diría yo, pero en el Caribe con los primerísimos pasos que se dieron en la República Dominicana y todo lo que significó la toma de conciencia por parte de nosotros los hombres, con Michael Kaufman, por ejemplo, y todas las imágenes que él con el CIPAF destacó allá en la República Dominicana. Esto es importantísimo porque creo yo que de las 7 líneas que el equipo con muy buen tino destaca como las principales que son desafíos para nosotros, para el movimiento organizado, digamos, de esta red Men Engage, yo destacaría 4, fíjense. El primero que yo destacaría de lo que nos decían era justo el número 1, donde habla de identificar el rol de los hombres y las masculinidades al interior de la agenda de las mujeres. Porque yo creo que aquí, al menos en El Salvador, también en la República Dominicana, tenemos ya casi 20 años de venir hablando de diálogos intergenéricos, con una metodología muy precisa, en construcción, con muchos fallos y aciertos, creo yo, pero que ha derivado en asuntos concretos que se enfrentan a este monstruo del patriarcado instalado en nuestros gobiernos y estados, pero que ha funcionado bastante bien. Esto está un poquito, bastante documentado, diría yo, en algunas cosas, ¿verdad? De las organizaciones que hemos estado involucradas, pero lo destacaría como un insumo que a lo mejor tendríamos que empezar a rescatar, debatir, politizar más en esta línea número 1. La segunda, justo la segunda que también pone el equipo, donde nos hablan de definir los marcos interpretativos de lo que significa esto que llamamos masculinidades, vamos a decir positivas, no hegemónicas. La adjetivación es importante. ¿Y por qué lo digo? Una de las entrevistadas destaca cómo esto de nueva masculinidad, nuevas masculinidades, sigue siendo una piedra de tropiezo por los contextos políticos y la significación que tiene nuestro lenguaje político. No es cierto que no, pues que cada quien lo interprete como quiera y tal. Hay una presión mediática muy fuerte y yo creo que ellas lo están reflejando si de verdad estamos intentando posicionarnos políticamente con un nuevo contenido de lo que son las masculinidades o simplemente estamos en esta moda hollywoodesca de los medios de hablar de nueva, todo nuevo. Y esto de lo nuevo siempre es un problema, especialmente para quienes trabajamos en América Latina y el Caribe en contextos vulnerabilizados, porque pues no es tan fácil hacer algo nuevo. Se necesita mucho recurso para erigirse con esta narrativa de lo nuevo y la realidad nos da de frente con que no es posible todavía renunciar todo a todo y salir con algo nuevo. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que en Centroamérica y también en el Caribe ha habido un trabajo conceptual muy importante desde la praxis, no solamente entre académicas y académicos, en el ámbito universitario, de rastreo genealógico de lo que pensamos, sino de verificación práctica, política de lo que estamos haciendo, con un montón de errores, con un montón de limitaciones, pero yo creo que poniendo ahí el énfasis. Y rápidamente en lo que queda, pues también me iría hasta el número 5. Ellas hablan de construir espacios de diálogo e intercambio políticos entre las redes.
A mí me parece que esto es fundamental porque ellas plantean cómo los hombres podríamos solos, pero en diálogo con las mujeres organizadas, dedicarnos como a explorar ámbitos de acción en los que podamos politizar la agenda de las mujeres y nuestra propia agenda. Y ya tenemos muchas acciones afirmativas intergenéricas que generamos, digamos, en esta línea que nos están pidiendo ellas, en la región en general. Y por último, me gustaría destacar también mucho esto que ellas plantean en la última línea, que es la de crear espacios para debates estructurales desde los cuidados. Yo creo que al menos aquí en Centroamérica, bueno, aquí en la organización donde yo trabajo a nivel centroamericano, la estrategia radial centroamericana, hombres de cuidado en emergencia, y la articulación de procuidados en Bolivia y Centroamérica con organizaciones de la sociedad civil e internacionales, nos da un ámbito muy importante que ya está siendo documentado de que si la cuestión de los cuidados no entra, no solo como discurso y política, sino como práctica concreta de los hombres, hablo del autocuidado, de los cocuidados, de los sociocuidados, de los ecocuidados que estamos politizando como hombres, muy poco vamos a poder avanzar porque seguiremos hablando de narrativas muy lindas, muy necesarias, pero poca práctica política, la praxis que alimenta la retroalimentación. Así que pues por ahí lo dejaría yo en esta primera ronda, pero decirles que es importantísimo tener este documento porque pues nos muestra que aunque somos muy pocos los hombres que andamos en estas vueltas, somos más de los que probablemente nos vemos, ¿verdad? En los medios, pero lo pequeño cuenta, es tremendamente importante y político. Compás, adelante, José Alfredo. Muchas gracias, querido Larry, porque además me ha tocado constatar el nivel de aporte desde Centroamérica, de manera particular del Centro Bartolomé de las Casas, esto que mencionas desde la praxis y cómo esto se ha venido ampliando a través de la red de radios comunitarias en esta franja entre El Salvador y Guatemala. Importantísimo el componente de cuidados también. Gracias por cada uno de los componentes que van sumando desde la experiencia de Nicaragua, en Nariño, en Colombia y ahora de San Salvador. Desde una mirada, sí, que tiene que ver y que nace en San José con el Instituto WEM, pero que ahora se magnifica con la coordinación regional. Álvaro Campos nos va a dar una primera interpretación de cuál es este acercamiento, este recorrido que ha tenido, estas percepciones a nivel regional en Latinoamérica y el Caribe. Alvarito, nos quedamos contigo. Bien, bueno, como ya me presentó José Alfredo, Álvaro Campos del Instituto WEM de Costa Rica y durante 2 años, un poco más, hemos sido junto con José Alfredo coordinadores de la Red Latinoamericana de Masculinidad, que ya estamos terminando nuestro periodo, y desde ambos lugares pues quiero dar esta exposición. Bueno, ante todo felicitar una vez más este documento, ¿verdad? Porque de alguna manera nos abre puntos de discusión importantes. Yo quisiera referirme a tres aspectos que tiene que ver con una pregunta de qué pueden hacer los hombres ante la agenda feminista. Y me parece que hay 3 aspectos que quisiera destacar. Voy a mencionarlos y luego me refiero a cada uno. El primero sería acciones a favor de la agenda política de las mujeres. El segundo, el trabajo directo con nosotros mismos como hombres. Y el tercero, la lucha por el cambio social y la justicia social, que va más allá de las mujeres y del feminismo. Entonces voy a irme al primer punto. Acciones a favor de la agenda política de las mujeres. Y efectivamente necesitamos los hombres hacer alianzas concretas en puntos específicos con el movimiento de mujeres. Apoyar la aprobación de una determinada ley o una determinada estrategia, pero muy liderados por las mujeres. Yo creo que aquí las compañeras han sido muy claras en decir que los hombres no debemos acercarnos a hacer protagonismos o a obstaculizar o invisibilizar liderazgos de las mujeres, sino que tenemos que estar más en función de las necesidades
y de los espacios que las compañeras nos puedan indicar. Entonces, en ese campo entra mucho la acción política de los hombres, el advocacy específicamente, también la incidencia y la creación de políticas públicas que favorezcan el trabajo de la prevención de la violencia hacia las mujeres y el logro de la igualdad, pero también del trabajo con los mismos hombres a nivel de política pública orientada hacia la prevención de la violencia. Cito como ejemplo que este semestre, que este proyecto de advocacy a nivel latinoamericano tuvo participación de muchos países de América Latina y presentaron propuestas concretas de advocacy. Cito el de Costa Rica, que fue elaborado por una de las compañeras que pertenecen a Red Men Engage Costa Rica, Ana Cecilia Escalante, quien hace una propuesta de acercamiento del movimiento de mujeres en un diálogo con los hombres, ¿verdad? Una propuesta muy concreta. Y me parece muy importante, viniendo de una compañera de tanta trayectoria en el feminismo costarricense. Pero como ese también hubo muchas iniciativas. ¿Qué es lo que digo? Estamos en efervescencia en América Latina, en un proceso muy interesante de esta alianza. El segundo punto es el trabajo de los hombres por los hombres mismos. Nosotros tenemos que trabajar también por nosotros mismos. ¿En qué áreas? Bueno, hay que atender el malestar masculino, por supuesto. Hay que atender el malestar masculino desde una perspectiva crítica también, apoyando a los hombres. También hay que, como dice Rita Segato, el mejor aporte que pueden hacer los hombres al movimiento feminista es desmantelar el mandato de la masculinidad. O sea, si nosotros desmantelamos el mandato de la masculinidad y trabajamos con hombres para desmantelar el mandato de la masculinidad, y hombres desde el enfoque interseccional, ¿verdad? Yo creo que eso tenemos que tenerlo muy presente. Hombres a nivel de la variedad de comunidades, de etnias, razas, niveles socioeconómicos, grupos etarios, niveles educativos, etcétera, ¿verdad? Y regiones geográficas de todos los países. Entonces, trabajar con los hombres desde el enfoque interseccional, desmantelando el mandato de la masculinidad, lo cual conlleva a una resignificación del hecho de ser hombres y conlleva también a una renuncia a la violencia y al machismo y una renuncia al control de los cuerpos femeninos, que es también una de las aportes que nos da Rita Segato. Eso de alguna manera pasa también por una especie de agenda con los hombres, la salud, los cuidados, como mencionaba Larry, la sexualidad, las paternidades, y también algo muy importante, la construcción de la masculinidad en la vida cotidiana. No tenemos que pasar por grandes temas, es en nuestra cotidianidad. ¿Cómo estamos viviendo esa masculinidad? ¿Cómo estamos ejerciendo los poderes, macro o micropoderes, en esa vida cotidiana? ¿Y cómo estamos reproduciendo ese mandato de la masculinidad en la vida cotidiana que a veces pasa inadvertido para nosotros, pero muy advertido para quienes lo sufren, sean mujeres, hombres, niños, etc. Entonces, me parece que ese trabajo por nosotros mismos tenemos que fortalecerlo, porque es un trabajo complejo. Desmantelar el mandato de la masculinidad no es algo fácil, ni se logra con talleres solamente. Requiere procesos de mucha reflexión y de mucho trabajo con los hombres. Y el tercer aspecto que menciono, que también es fundamental, es la incorporación de los hombres por el cambio social, por la justicia social. Eso nos lleva entonces a la lucha contra el patriarcado, ¿verdad? Pero no necesariamente por solidaridad con las mujeres, no, es que si nos apuntamos en la agenda de la justicia social, es imprescindible que luchemos contra todas las desigualdades sociales. Ya sabemos que el patriarcado es así como que la raíz de la mayor parte o de casi todas las desigualdades sociales, pero también eso se entrecruza con sistema económico y con sistema político, etcétera, y formas de vida, de la vida civil. Entonces me parece que también esa parte de la lucha por la justicia social y que pasa también por los derechos humanos, pero trasciende también los derechos humanos. Me parece que estos 3 puntos nos darían cierta coherencia a una agenda de los hombres y un acercamiento en diálogo, en este caso con los feminismos, ¿verdad? Porque recordemos que no podemos hablar de uno solo, con los feminismos. Ahora, las resistencias, así realmente es válido trabajar o no con los hombres, las vamos a seguir teniendo y a mí me parece válido que las tengamos. Me parece importante inclusive que haya grupos
resistentes o grupos de alguna manera que desconfían, ¿verdad? Escépticos, porque yo creo que la confianza también es un proceso que se tiene que ir ganando poco a poco. Ese es más o menos lo que yo quería resaltar de esos tres aspectos y ahora posteriormente podemos profundizar en la segunda parte, si se puede. Muchísimas gracias por este análisis en la región, Alvarito, sobre estos tres componentes que mencionas. Vamos a abrir una rondita y conclusiones donde nos vamos a tomar de 1 a 2 minutitos, si están de acuerdo, para ir cerrando, queridos. Empezamos contigo, Douglas, si estás de acuerdo. Sí, claro que sí. Bueno, gracias Fabio, Álvaro, Larry. Yo creo que sin duda alguna es importante reconocer que las diversas organizaciones donde estamos involucrados, las 5 personas que estamos acá, hemos hecho una gran labor de poder trabajar para visibilizar que es importante trabajar con los niños, adolescentes, jóvenes, hombres adultos, rural, urbano, negro, mestizo, indígena, discapacidad, en diversos contextos de vulnerabilidad, de pobreza, guerra, postconflicto, a todos los niveles. Creo que ha sido fundamental reconocer que hay diversas formas de trabajar con los hombres a diversos niveles y luego que hemos avanzado de los 90 hasta la fecha que ya no solamente podemos estar solo los hombres trabajando con los hombres, necesitamos escuchar a las mujeres, al movimiento feminista de mujeres y también una de las grandes cosas que hace en el 2005 nos encontramos ahí en Costa Rica, un encuentro centroamericano, es que creo que hay diversos niveles de poder dialogar con las dirigentes del movimiento feminista y el movimiento de mujeres, y que habemos, o hay otros hombres que todavía les cuesta establecer diálogo con los feminismos, ¿no? Por las diversas posturas que hay alrededor de eso. Entonces creo que en este trabajo que han hecho sobre ver cuáles son los retos para trabajar con los hombres, me parece que es importante que podamos, como dice Larry, construir otro tipo de narrativas para que hombres comunes y corrientes también estén abiertos al diálogo de escuchar a todas las mujeres. Porque también aquí esto vuelve como lo que estamos organizados, lo que tenemos cercanía, lo que hemos construido un tipo de trabajo de hace muchos años, pero también hombres que asisten a los espacios donde estamos no están acostumbrados a establecer un diálogo con las mujeres, escuchar las diversas demandas que hay alrededor de eso. Creo que en esto de diseñar una agenda dentro del movimiento feminista, creo que también es uno de los grandes retos y desafíos que deberíamos construir una ruta para que el feminismo sea algo mucho más cercano a todos los hombres comunes y corrientes, ¿no? Porque sabemos, como dice Álvaro, que dentro del patriarcado, el machismo genera resistencia para establecer estos diálogos, estos acuerdos, de los cuales nuestras organizaciones han venido trabajando con el movimiento feminista y el movimiento de mujeres. Entonces, ¿cómo poder poner en una agenda nuestras propias realidades en el trabajo con los hombres? Creo que ahí va a ser un gran reto, un trabajo que deberíamos estar encaminados a construir nuestra propia agenda del trabajo con los hombres, nuestras propias prioridades y más allá de ver nuestra agenda en la agenda feminista, es vernos cómo nos reconocemos, cómo reconocemos que hay diversos caminos de los cuales ya Larry ha hablado, ¿no? Caminos entre mujeres jóvenes, adultas, no organizados, rurales, campo, y que nos ayude a decir que estamos abiertos a poder dialogar, que estamos abiertos a podernos escucharnos y que el reto es cómo a través de todas estas metodologías radiales, de la radio, la televisión, el trabajo que hacemos es pertinente que lo sigamos haciendo, ¿no? Porque también sabemos que hay una estructura global, política, económica, social de los estados que van en detrimento del avance de los derechos de la mujer. Si no miremos a Afganistán ahora o nuestros países en Centroamérica, ¿no? El tema es cómo seguimos haciendo resistencia a poder hablar de que es importante que los hombres y las mujeres sigamos trabajando para la promoción de los derechos de las mujeres y que hablar de la promoción de los derechos de las mujeres también significa que los hombres debemos de seguir trabajando en la mirada pública, en la política pública, en el trabajo local, pero también es importante que lo que nos ha dejado la pandemia, el COVID-19, lo que planteaba Larry, ¿no? Los cuidados, pero los cuidados implica también poder revisar todos estos retos, estos miedos y desafíos que implica desmontar todas estas barreras que hay que imposibiliten esto. Entonces a mí me parece que
me gustaría de cara al futuro que en este documento pudiésemos a lo mejor desde la Alianza Merengue en América Latina construir este propio diagnóstico en el país, ¿no? Que porque aquí tenemos desde el sur esta mirada, pero también aquí en Centroamérica, y Alarri lo ha dicho, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, también hemos tenido otra narrativa, otra experiencia de estos diálogos intergenéricos, intra en todos los niveles, que nos permiten decir cuáles son esos otros retos y desafíos que tenemos en el trabajo, porque todavía está en la agenda pública el tema de los recursos, que estamos compitiendo por recursos. Estamos hablando solamente de lo que decía Larry, las nuevas masculinidades, los nuevos hombres. Decía una señora, ya tenemos 30 años el trabajo con los hombres y las masculinidades, que implica trabajar con esto. Los nuevos entonces están y los viejos son los que están. Entonces, me parece que hay que buscar cómo, desde lo más coloquial, revertir estos elementos al trabajo que estamos haciendo nosotros, organizado o no organizado. Trabajo de muchos años, querido Douglas, paso a paso, ladrillo sobre ladrillo, y una agenda en construcción todavía. 30 años, más o menos, de haber iniciado este trabajo. Muchísimas gracias, querido. Te mando un abrazo hasta Nicaragua. En Nariño, Colombia. Fabio Romero, tus conclusiones sobre el tema, por favor. Sí, yo creo que es más la motivación, ¿cierto? La motivación que nos generan estos espacios, la motivación a seguir construyendo en conjunto, en colectivo. Nosotros siempre hemos animado a otros hombres, infortunadamente, quizás como colectivos, no hay muchos en Colombia, ¿sí? Y específicamente en Nariño no son muchos, pero sí nos deja la motivación para seguir vinculando más hombres y haciendo ese trabajo conjunto con las mujeres, haciendo ese trabajo en red. A nosotros nos ha favorecido el poder ser aliados, como bien lo han señalado los demás colegas. Hemos tenido como la oportunidad de hacer esfuerzos conjuntos, posibilitar acciones conjuntas, repensarnos, saber que el tema de la construcción de esa masculinidad, del sostenimiento del patriarcado, lo hacemos hombres y mujeres. Ese reconocimiento nos ha llevado a establecer esa posibilidad de tener esos puntos de encuentro, aterrizarlos en los planes de desarrollo del departamento, en indicadores, en llevar, en generar esos liderazgos, como lo anotaba, desde ese plano personal, porque siempre nosotros hemos propuesto o hemos trabajado desde esa reconstrucción personal. Desde que llega un nuevo integrante a la organización, al colectivo, hacemos que esa reflexión de deconstruir, de repensarse, de analizarse a sí mismo para luego analizar el colectivo es muy importante. Y creemos que en los espacios que hemos tenido con las organizaciones feministas, este ha sido un acierto, podernos analizar, podernos cuestionar y poder analizar cuáles son los puntos en donde se pueden avanzar. Tenemos experiencias muy bonitas, como la construcción de muchas iniciativas de transformación cultural, en donde hombres y mujeres hemos trabajado de manera conjunta, donde hemos debatido también temas y temas de políticas públicas a nivel territorial que nos puedan facilitar un poco el camino hacia avanzar un poco más hacia la igualdad de género. Entonces, más que cualquier otra cosa, es esta motivación que nos genera, esa motivación que también la tenemos a nivel nacional, de seguirnos organizando y de seguir también repensándonos cómo seguimos haciendo ese clic, cómo seguimos haciendo ese trabajo conjunto con nuestras colegas, y sabiendo que a todos nos construye un sistema, y este sistema tenemos que seguirlo cuestionando e interpelándolo. Entonces es más bien esa motivación y estas reflexiones, porque a veces quizás nuestras agendas también se vuelven un poco cerradas cuando solamente hablamos de un trabajo, de una deconstrucción dirigida a los hombres, y que de pronto puede ser, pero como lo hemos visto en muchos espacios y en nuestro colectivo, pues obviamente también hay mujeres
y cuando entramos a veces por el lenguaje de pares, los lenguajes comunes, esas reflexiones inicialmente lo hacemos los hombres, pero también las colegas mujeres entran a ese trabajo compartido. Entonces, por ahí más bien esa motivación y ese compromiso de seguir, gracias a todos los logros que han alcanzado las mujeres, estamos hoy presentes nosotros haciendo estas reflexiones, gracias a todos esos avances en términos políticos, económicos, civiles, sociales. Esas conquistas han logrado que nosotros nos repensemos y que también nosotros debamos tener esas iniciativas por apoyar la igualdad de género, por conquistar los espacios privados que lastimosamente a nosotros nos los han quitado y que los vemos también como un derecho de poder compartir esos espacios, de asumir nuestras tareas y de cuidado con nuestros hijos, con nuestras hijas. Entonces realmente pues ha sido como un espacio muy interesante escucharlos y poder tener esta motivación para seguir trabajando desde el suroccidente de Colombia, en clave también con nuestros colegas de la Mesa Nacional de Masculinidades y obviamente con ustedes a nivel de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Te mando un abrazo, querido Fabio. Muchísimas gracias a ti. Motivación para la transformación, para ir cerrando las terribles brechas de género, para ir alcanzando ese sueño de la igualdad. Mi querido Larry Madrigal en San José, tus conclusiones sobre el tema. Perdóname, en San Salvador. Sí, pues en realidad pues desde Centroamérica, ¿no? Somos tan chiquitos que esta insistencia en países, pues no. Pero miren, compas, a mí me ha alegrado mucho escuchar lo que estamos hablando. Celebro mucho la idea de Douglas de que, dado que el diagnóstico lo que pretende es rastrear las percepciones de las organizaciones y redes de mujeres sobre algo muy concreto que es la agenda de las mujeres de cara a Beijing, ¿verdad? Me celebro mucho el que pudiéramos hacer este ejercicio a nivel nacional o incluso regional, muy chévere. Yo creo que tres cosas me parece a mí que me quedan rondando la cabeza y son cosas que ya se han hablado antes en nuestros espacios organizativos. Uno, yo creo que es urgente a raíz de lo que este diagnóstico releva, que evidenciemos nuestros acuerdos y nuestros disensos en la diversidad que somos. Creo yo que al ser redes en las que, o articulaciones en las que habemos muchos hombres, se nos cuelan mucho estos riesgos del patriarcado tradicional de pretender resolver las cosas en cofradía, en complicidad, o porque somos amigos, amiguitos, pues no es así. Yo creo que debemos evidenciar mucho nuestros acuerdos y nuestros disensos de cara a este diálogo de las percepciones que nos está indicando el diagnóstico. Un segundo asunto ligado a este, creo yo que debemos destacar más, priorizar más lo de alianza política que tenemos y tal vez un poquito menos lo de red, porque en este momento el politizar esas diferencias y disensos, acuerdos, consensos, es lo que creo yo nos permitiría con mayor autenticidad avanzar en este diálogo con los movimientos feministas y de mujeres, pero también al interior de los hombres en movimiento que somos, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo, lo de alianza política. Y por eso el nombre, qué bueno, ¿no? Alianza Men Engage nos remite precisamente a consensos políticos. Un tercer asunto, creo yo, es generar espacios de articulación política comunes para que hacer esto que ha dicho Fabio, que he relatado yo y Douglas también, no importa que nos equivoquemos, el cuestionamiento no viene de un discurso que llega a otro discurso, sino a través de las prácticas políticas muy concretas en las que nos vamos involucrando, detectando los alcances, los límites, los errores, los diálogos y también articulándonos con otros movimientos necesarios que están ocurriendo a nivel regional y global. Por ejemplo, lo que pasa en Afganistán no es un asunto lejano, es una cosa tremenda que toca los imaginarios, las sensibilidades de una región como la nuestra que no está exenta de fundamentalismo, ¿no? Y que llegan al poder, como en Brasil, por ejemplo. Entonces, articularnos primero en el movimiento, entre los hombres en movimiento, luego con estos movimientos feministas como alianzas políticas
y también con otros movimientos. Yo creo que son asuntos fundamentales para no quedarnos, pues, como se dice, viéndonos al ombligo, sino politizando y caminando un poquito más allá de esta realidad que difícil que tenemos y que sin embargo nos está llamando a comprometernos, a destacar lo pequeño que ya sucede, bueno, y que podemos seguir escalando a niveles significativos, compas. Muchísimas gracias, querido Larry. Vaya tamaño de tarea, porque claro, el diagnóstico ha revelado una serie de situaciones, de consensos, de disensos, y viene la parte, como bien la nombras, Larry, de politizar y de manera concreta de llevarlo a lo local, como lo propone Douglas. Un ejercicio muy interesante. Quisiera compartirles que el diagnóstico está disponible para su descarga en la página de la Red Latinoamericana de Masculinidades Men-Engage, y el próximo mes presentaremos la estrategia de incidencia, es decir, algunas pautas, algunos lineamientos que nos darían horizontes hacia dónde ir decantando este trabajo como consecuencia de todos los aportes de mis compañeros, compañeras, compañeros en la región. Cerramos contigo, Alvarito, tus conclusiones sobre el tema en la región. Bien, me parece también como que, bueno, ¿qué sigue ahora, verdad? ¿Qué sigue ahora? Ya este documento publicado, se han hecho varias participaciones y mesas redondas con participación de muchos compañeros y compañeras. ¿Qué sigue ahora? A mí me parece que ahora empiezan otro capítulo. Como bien lo dice Larry y Douglas, hay experiencias en cada país. Entonces tenemos que empezar a rescatar qué se ha hecho a nivel local en cuanto a la relación entre los hombres y la agenda feminista. Y me parece que eso hay que rescatarlo, sistematizarlo, evidenciarlo, publicarlo. También se requiere desarrollar algunas acciones muy concretas en cada país, aunque sean muy simples, pero se requiere desarrollar acciones muy concretas, aunque sean puntuales, de alianza con el movimiento feminista, e igualmente valorarlo, igualmente visibilizarlo. Porque no estamos partiendo de cero, ¿verdad? Todos los países tienen experiencias en el trabajo. Por ejemplo, Fabio nos planteaba la experiencia de ellos con las compañeras cuando entran a los grupos, sobre todo donde se hacen reflexiones de las masculinidades. Recordemos que la transformación de las masculinidades es tarea de todas las identidades de género que conviven en la sociedad, ¿verdad? No solamente de los hombres, aunque el trabajo con los hombres pues sí nos toca fundamentalmente a los hombres. Entonces me parece que es fundamental esto, desarrollar experiencias concretas, que muchas se conviertan en experiencias demostrativas, darlas a conocer, si no se pueden publicar, por lo menos sistematizarlas o por lo menos presentarlas a través de eventos como estos, pero a nivel nacional. Creo que es fundamental que hagamos eso como un punto básico. También dentro de este mismo punto, retomo también de lo que han dicho los compañeros, enfrentar en estos momentos los fundamentalismos, que los fundamentalismos son un poco, tienen su propia dinámica, ¿verdad? Algunas veces duermen por algunos meses, pero ahí están activos, ¿verdad? Aprovechando la coyuntura oportunista para saltar. Y a veces creemos, cuando no aparecen en la luz pública, que ya se calmaron, que ya se debilitaron, no se han ni calmado ni debilitado. Simplemente están ahí oportunistamente esperando el momento para saltar. Entonces yo creo que no hemos podido construir estrategias de enfrentamiento colectivas, digamos que sería bueno empezar a comentarlas. Y dentro de los fundamentalismos también estoy mencionando aquí los movimientos pro vida. Recuerden que tienen muchos nombres, ¿verdad? No te metas con mis hijos, y pro vida, y pro familia, yo qué sé qué, ¿verdad? No tenemos mucho espacio ahí para poder trabajar. Y también el otro aspecto es, en este mandato en esta tarea de desmantelar el mandato de las masculinidades, seguir compartiendo a nivel local metodologías exitosas que nos han servido, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer a nivel local. Por ejemplo, Centroamérica es una región pequeña y a veces no compartimos experiencias. Y sería muy interesante espacios donde, pero no nosotros, no necesariamente los que estamos liderando procesos. Estoy hablando hombres de base,
que hombres de base que han participado en procesos en Nicaragua, en El Salvador, en Costa Rica, los demás países tengan su espacio y tengan también un webinar entre ellos y que compartan lo que han ido aprendiendo en los diferentes procesos. O sea, fortalecer los hombres de base, también dándoles acceso a la voz en este tipo de espacios, ¿verdad? Tal vez no hablen en un lenguaje a veces tan políticamente correcto y tan académico como nosotros, pero van a hablar desde su experiencia de cambio. Entonces me parece fundamental salir un poquito de la isla en la que estamos todos en regiones, ¿verdad? Eso es lo que pondría como conclusiones. Por eso digo de que no es que termina esto, empieza un nuevo capítulo de cómo construir este advocacy en cada país o cómo seguirlo construyendo. Gracias, Alvarito. La importancia del trabajo de base. El siguiente capítulo, para que tomen la voz los compañeros de a pie que forman parte de los procesos de los que vengo aprendiendo desde hace tiempo con mis compañeros y lo sigo haciendo a lo largo de la región latinoamericana. Le mando un abrazo a cada uno hasta donde están. Quiero agradecer a la red global, a la Alianza Global Men Engage, el apoyo para este trabajo, a la Red Nido de Mujeres Líderes y Personas Aliadas de la FMNU, a el grupo de incidencia de Advocacy para América Latina. A usted que ha seguido estas transmisiones, 8 mesas, 8 capítulos, no se pierda, por favor, los lineamientos, las pautas, la estrategia de incidencia para América Latina en la región. Por ahora, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, por favor. Chao. Gracias.